Bueno, quiero comenzar con Pitch hablando de un tema, porque me recuerda este video todo lo que sucedió cuando Trump comenzó también a emitir, vamos a decir, órdenes. Por ejemplo, la construcción del muro fronterizo, ¿no? Se presentaba como algo novedoso cuando ya muchos presidentes anteriores habían tenido iniciativas bastante criminales también con respecto al tema de la inmigración. Y también ahora, creo que es bueno recordar, Pitch, que presidentes norteamericanos anteriores han tenido una relación con el tema del medio ambiente bastante cuestionable, ¿no? No es una iniciativa de Trump ni es algo novedoso en Trump. Quizás comenzar por repasar cómo han sido estas administraciones con respecto al tema del medio ambiente. Sí, muchas gracias, Oliver. Bueno, ante todo, decir que este Día Mundial del Medio Ambiente, este 5 de junio, se encuentra, como decías, efectivamente marcado por una noticia que no por esperada resulta menos impactante, ha sido esta salida de los Estados Unidos del Acuerdo de París. Efectivamente, no es la primera vez que Estados Unidos toma distancia de un acuerdo internacional en materia de medio ambiente y en particular en relación con el enfrentamiento global del cambio climático. Como decías, a la altura del año 2001, el entonces presidente norteamericano George W. Bush también se apartó del protocolo de Kioto. Claro, no había todavía Estados Unidos ratificado el protocolo de Kioto, esa es una diferencia importante con el Acuerdo de París, que ya ha sido ratificado por los Estados Unidos. Pero lo interesante es que en aquellos momentos los elementos manejados por el entonces presidente norteamericano eran muy similares a lo que utiliza actualmente el presidente Trump en relación con qué significaría un acuerdo de esa naturaleza, una redistribución de la riqueza global que afectaría sobre todo los Estados Unidos, que es un acuerdo malo para los Estados Unidos, que afectaría la competitividad de las empresas norteamericanas y que afectaría sobre todo a los empleos en ese país. Es interesante señalar que a los efectos de los Estados Unidos tampoco esto es un acontecimiento nuevo. Efectivamente ya había anunciado desde su campaña electoral el entonces candidato Trump que sus posiciones en relación al cambio climático, negando en cierta medida sobre todo las ya evidentes o los ya evidentes impactos de la actividad del hombre sobre el medio ambiente, y en ese sentido la propia designación del actual director de la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos, conocida como EPA por sus siglas en inglés, Scott Pruitt, llama la atención de por dónde venían el movimiento fundamental en este sentido, sobre todo si se tiene en cuenta que este señor Pruitt, ex fiscal general de Oklahoma, presentó en varias ocasiones, se enfrentó en varias ocasiones a la EPA, a las posiciones de la EPA bajo el gobierno de Obama, en defensa sobre todo de las compañías petroleras y de combustibles fósiles en sentido general, sobre todo tratando de eludir regulaciones que establecía ese gobierno, la administración de Obama. Y durante estos cortos meses transcurridos, estos pocos meses transcurridos, desde la toma de posesión de Trump, es interesante señalar cómo se han ido sucediendo un conjunto de acciones, de órdenes ejecutivas y otras acciones que han preparado el terreno para acciones de esta naturaleza que han sido calificadas a escala global como gran decepción, como abdicación del liderazgo global de parte de los Estados Unidos, como reconociera la ex asesora de seguridad del presidente Obama, Susan Rice, o la propia posición de John Kerry, considerando esto como un paso muy peligroso de parte del presidente Trump. O sea, ahora, que se han venido dando un conjunto de acciones que apuntan a, por ejemplo, liberalizar las exploraciones costeras, recortar los fondos para la ciencia, en fin, todo un conjunto de acciones que, repito, han venido preparando el terreno para este tipo de medidas. Ahora, entre Bush y Trump estuvo Obama. Fue un presidente que siempre se manifestó con respecto al tema del medio ambiente y a tomar medidas y de las energías limpias. Brevemente, ¿cuáles fueron los principales pasos dados por Obama en ese sentido? Bueno, yo diría que el principal paso en relación a este enfrentamiento global del cambio climático, quizás el más destacado, fue justamente la firma, la ratificación del Acuerdo de París, en virtud del cual Estados Unidos se comprometía a una reducción de entre un 26 y un 28% de sus emisiones para el año 2025 en relación al año 2005, una reducción que por supuesto era limitada, simbólica, en relación a lo que podría ser un país como Estados Unidos, que ha sido es hoy
por hoy el principal contribuyente desde el punto de vista histórico de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay algunos estimados que señalan que un 27% de esas emisiones entre el año 1850 y el 2011 corresponden a Estados Unidos como principal emisor, y esa sería, digamos, un elemento central del legado de Obama, que sí fue una administración mucho más comprometida con este reto global, aunque debo señalar que al igual que sucedió con otros de los programas de Obama, quedó en buena medida a medio camino. Muchas de las cosas que se propuso Obama también en este campo quedaron muy afectadas por los límites que tuvo y los conflictos que se dieron en torno a esta administración y a los grandes objetivos de política que tuvo Obama y los problemas que tuvo que enfrentar también en su administración. Arirami, ¿cómo ha sido la repercusión interna en Estados Unidos? Porque ha sido muy polémica también, no todo el mundo ha seguido a Trump ni todo el mundo ha aplaudido a Trump. No, para nada. Buenas tardes a todos los televidentes. Sí, las reacciones fueron inmediatas. En primer lugar, el propio expresidente Barack Obama, que planteó en un comunicado que de esta manera serían otras naciones las que obtendrían los beneficios de la tendencia que se ve en el mundo, que es que se apuesta por las energías renovables. O sea, hay toda una tendencia científica y tecnológica que apunta en un camino del cual Estados Unidos se quedaría fuera con esta política que ha adoptado. También el propio Obama llamó a las ciudades, a los estados, a adoptar sus propias políticas, a seguir los acuerdos las disposiciones del Acuerdo de París, y encontró caldo de cultivo inmediatamente, reacciones. El alcalde de Pittsburgh, por ejemplo, en su intervención, Obama se refería a Pittsburgh. Yo respondo a los ciudadanos de Pittsburgh, dijo, no a los de París, y el propio alcalde de Pittsburgh salió a decir que ellos se consideraban, que sus ciudadanos, a los que él representaba de alguna manera, pues que estaban a favor de proteger el medio ambiente, que iban a seguir, estaban necesitados de darle seguimiento a los acuerdos de París. De la misma manera se pronunció bastante fuerte el gobernador de California, igualmente el alcalde de Filadelfia también. El sector empresarial también reaccionó. Es curioso, ¿no? Que es muy importante, por ejemplo, que además formaban parte del Consejo Presidencial de Trump, inmediatamente presentaron su renuncia. Ahí están ejecutivos, por ejemplo, de Tesla, que es una compañía tan importante del mundo de la automovilística, que ha apostado a los automóviles híbridos, que también está apostando a las energías limpias. Ejecutivos de Disney, y esto ha sido como una ola porque otros empresarios de empresas de tecnología pues también se unieron a esta postura. Igualmente, como era de esperar, el sector artístico, que crea opinión pública y que había venido, durante la campaña de Trump había criticado muchas de estas posiciones, desde Michael Moore, que es un habitual en las críticas a las barbaridades de estas medidas que hace Obama, hasta Leonardo DiCaprio, que fue quizás, yo creo que de todos el más incisivo, que llamó a la lucha política en las bases en los Estados Unidos, y hasta el Terminator, hasta Arnold Schwarzenegger, que habló muy críticamente de la situación de las cuencas contaminadas en los Estados Unidos, y que había muchas personas, creo una cifra alrededor de 200.000 personas que perdían la vida anualmente en Estados Unidos vinculadas a la polución atmosférica. En general, la reacción ha sido bastante crítica en Estados Unidos. Bueno, no solamente en Estados Unidos, también en el mundo. Es muy conocida la reacción a nivel internacional. Se dieron a conocer también muchos mensajes, muchas reacciones de los líderes europeos, de la Merkel, del propio presidente Macron de España, pero también ha habido reacción en América, de Francia, disculpe, pero también ha habido reacción en América Latina, en nuestra región. Estas son algunas de ellas. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Polémica decisión que ha traído lluvia de críticas de todo el mundo. Los últimos en cuestionarlo han sido los países latinoamericanos. La Alianza del Pacífico, integrada por Chile, Colombia, México y Perú, expresó su decepción y preocupación. Cierro finalmente con una expresión de alta preocupación y profunda decepción por el retiro de Estados Unidos del convenio del Acuerdo de París.
El canciller chileno y presidente pro tempore de la Alianza del Pacífico además manifestó el compromiso del bloque con el acuerdo climático. Igual lo ha hecho el presidente colombiano Juan Manuel Santos tras lamentar la decisión de Trump. Ratificar el compromiso de Colombia frente al mundo que asumimos en París, porque lo que está en juego es la supervivencia misma de la humanidad, del planeta. Bolivia, a su vez, dijo que la decisión de Trump pone en riesgo a la madre tierra y el futuro de la humanidad. Mientras, el presidente venezolano calificó la medida como catastrófica y pidió presionar a Trump para obligarlo a respetar el pacto firmado para combatir el calentamiento global. El presidente Donald Trump tomó una decisión desastrosa, catastrófica para la humanidad. El acuerdo del cambio climático es obligante para los Estados Unidos y para el mundo. Tiene que haber un gran movimiento popular de conciencia, de movilización, para obligar al presidente Donald Trump a respetar los acuerdos de París, el acuerdo del COP21. El viernes, la Unión Europea y China también lamentaron la decisión del mandatario estadounidense y ratificaron su compromiso con el pacto climático que se cerró en diciembre de 2015 y se empezará a aplicar a partir de 2020. Su objetivo era impedir que el aumento medio de la temperatura del planeta supere un nivel de entre 1,5 y 2 grados a final del siglo respecto a los niveles preindustriales. Pero le ha dado la espalda a Estados Unidos, el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero, que contribuyen de forma fundamental al calentamiento de la Tierra. Bueno, hay reacciones a nivel internacional, Iramis, en la prensa sobre todo, una especie de, vamos a decir, de matriz de que esto puede constituir un efecto dominó. O sea, que si Estados Unidos se sale, muchos países pueden seguir este ejemplo porque, bueno, en fin, por cuestiones económicas también. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que en medio de toda esta reacción que ha habido en el mundo puede hacer ese el camino o crees que no? A ver, yo no creo que haya, es una opinión muy personal, yo no creo que haya un efecto dominó. Yo creo que pueden lentecer determinados pasos y que puede que algunos países se sumen a esta postura de Trump. Pero la reacción ha sido, claro, también es la reacción inicial, ¿no? La reacción ha sido bastante unánime en ese sentido. Yo creo que ahí lo que más sí se va a afectar es el tema financiero, o sea, el aporte financiero al desarrollo, sobre todo en los países que necesitan tecnologías limpias. Yo creo que es en ese punto donde va a estar la afectación más grande, porque Estados Unidos, por supuesto, es de los países que más, o sea, que el compromiso en el financiamiento de estas tecnologías y de este desarrollo, pues era más importante. Desde el punto de vista del acuerdo en sí mismo, primero, el acuerdo todavía falta bastante tiempo para que se ponga completamente en vigor, y la misma posición esta que decía de que las ciudades, los estados pueden coordinar, o sea, pueden de alguna manera hacer cumplir algunos aspectos de los acuerdos, pues puede contribuir a que el impacto no sea grande. De todas maneras, yo creo que es un desastre desde el punto de vista de esperanzador, ¿no?, de lo que necesitamos para el planeta. Es una posición casi desastrosa, pero yo no creo que haya un efecto dominó así brutal. Yo creo que se van a afectar los financiamientos, pero que en general va a haber acuerdos, como ya hay declaraciones, para ocupar esa posición de liderazgo que dicen algunos. Realmente en estos temas Estados Unidos nunca ha tenido una posición de liderazgo, así que no es algo sorprendente esto que ha sucedido. Bueno, también hay la idea de que el Acuerdo de París ya está herido de muerte. Me llama la atención lo que decía el presidente Trump en uno de los trabajos iniciales que presentamos. Decía que era un acuerdo malo y que había que buscar otro acuerdo, quizás renegociarlo. Lo que quiero preguntarte, Pish, ¿cómo ves el futuro de este acuerdo y el futuro, vamos a decir, de una política mundial con respecto al tema del medio ambiente? Sí, bueno, yo ante ¿Está todo perdido? Es lo que quiero preguntar. Bueno, yo pienso que resulta preocupante, por supuesto, el hecho de que un país que actualmente es el segundo mayor emisor y el principal emisor histórico de gases de efecto invernadero se retire de lo que constituye el principal acuerdo en este momento, el principal, digamos, instrumento que refleja una cooperación global en relación al enfrentamiento al cambio climático. Eso es una noticia realmente preocupante. Además, no estamos hablando de cualquier país a escala global, estamos hablando de los Estados Unidos, la principal potencia económica del mundo actual. Sin embargo, yo soy también de los que piensa que la maquinaria multilateral que se echó a andar en París no se va a detener
podrá efectivamente sufrir afectaciones a partir de estos mismos elementos del financiamiento, transferencia de tecnologías, etcétera, pero ese elemento aglutinante en torno a ese acuerdo, que ha sido el compromiso asumido por la inmensa mayoría de los países de la comunidad internacional, yo pienso que se mantiene con particular fuerza. Yo pienso que hay países, el mismo caso de China, que ha demostrado un importante liderazgo en los últimos años, por ejemplo, en inversiones nuevas en materia de fuentes renovables de energía. Ya las inversiones anuales de China superan los $100.000 millones anuales en fuentes nuevas y renovables. Es una cantidad importante, frente ¿no? a, por ejemplo, cifras de alrededor de 44.000 millones los Estados Unidos, y eso demuestra un esfuerzo importante. La misma posición unida que tuvieron el resto de los 6 grandes países desarrollados en la pasada, la reciente cumbre de los 7, frente a la vacilación que mostró Estados Unidos en aquel momento, claro que se venía preparando esta salida del Acuerdo de París, también refleja que de parte del resto del mundo desarrollado también se aprecia un grado de compromiso con relación a este esfuerzo global, y no es casual. Tiene mucho que ver con el hecho, lo que hemos señalado en otras ocasiones, con relación al crecimiento, a las nuevas evidencias sobre los impactos tanto observados como potenciales del cambio climático, que estamos hablando de un reto en general para el desarrollo, y que incluso el propio mundo empresarial, resulta curioso que compañías petroleras también se sumaran al apoyo al Acuerdo de París al interior de los Estados Unidos. Compañías como la Exxon, Conoco, Chevron, en fin, la Shell se mostraran también partidarias del Acuerdo de París, y exhortaran al presidente a no abandonar ese acuerdo, por lo que representa. Recordemos que muchas de estas empresas ya han llevado a cabo importantes inversiones también en fuentes nuevas y renovables, que han mostrado una caída considerable de los costos de inversión en los últimos tiempos, y es un elemento de competitividad importante para este mundo de los negocios, para este mundo empresarial, ubicarse, situarse en posiciones ventajosas en esa competencia internacional. Y ahora, con este giro aislacionista que ha dado el gobierno de los Estados Unidos, por supuesto que podría dificultar un poco el actuar de estas compañías norteamericanas. No, y de un acuerdo que ha marchado también, vamos a decir, que se está iniciando, ¿no? ¿Cómo podemos valorar, no sé, la situación actual de este Acuerdo de París, la implementación? No podemos tampoco engañarnos con el Acuerdo de París. Desde que se adoptó aquel acuerdo se hablaba de que era un acuerdo, de que es un acuerdo insuficiente con relación a lo que señala la ciencia para el enfrentamiento al cambio climático. Realmente las contribuciones que deben hacer los países debían ser mucho más ambiciosas en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en términos de transferencia de tecnologías del norte al sur, en términos de financiamiento también de los países más desarrollados, los países en desarrollo, en términos de creación de capacidades, etcétera, para que fuera un acuerdo importante, pero una señal significativa en el camino correcto del enfrentamiento al cambio climático. Y la posición del nuevo gobierno norteamericano ha actuado a contrapelo de la comunidad internacional y de este esfuerzo global que se venía haciendo, que, repito, no era todavía suficiente, pero estaba encaminado en el camino correcto. No, y supongo también que ha sido un tema al interior del propio gobierno de los Estados Unidos bastante polémico, porque mencionaba Pish que la ExxonMobil se había sumado al Acuerdo de París. Estamos hablando de que el secretario de Estado de Donald Trump era el presidente de la ExxonMobil, así que me imagino que también ha habido sus debates internos, lo que esos no salen, Irami, ¿verdad? Y no se puede mencionar, solamente especulaciones a la hora de hablar sobre el impacto interno. Bueno, muchas gracias a ambos por haber estado junto a nosotros en esta noche, explicando, bueno, las dimensiones de esta decisión de Estados Unidos, que parece una decisión muy unilateral, pero cuando hablamos del medio ambiente, hablamos de todo el planeta, indiscutiblemente va a tener un impacto para todos. Muchas gracias, nosotros seguimos con nuestra mesa redonda.